A trabajar con el capítulo 16 de Mateo. Y en esta noche vamos a dar el criterio que es fundamental en la Biblia para una vida de servicio. El día que tratamos con Romanos, indicamos que la respuesta que se da al Señor, o sea, que la vida de servicio es una respuesta de amor al amor de Dios. En esta noche vamos a trabajar con un criterio bíblico, un criterio tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, que establece la obligación moral del servicio. O sea, hay una dimensión del servicio cristiano que es la respuesta del amor nuestro al amor de Dios. Pero hay un elemento que la gente a veces desconoce mucho y es la obligación moral del servicio cristiano. Y es un concepto central que me he dado cuenta que es muy desatendido actualmente. Vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Si ustedes empiezan a leer en Mateo capítulo 16, si empiezan en el versículo 13, encuentran esta historia. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Observen ustedes los dos lados de esta pregunta y la pregunta importante de las dos. La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesucristo aquí está pidiendo la información de la opinión que se ha formado acerca de él. Y observen ustedes que hay mucha variedad. Por ejemplo, cuando dice aquí que uno Juan el Bautista, Herodes era uno de los que pensaba que Cristo era Juan el Bautista que había resucitado. Recuerden en el capítulo 14 del Evangelio, en este mismo Evangelio, que se nos da la historia de la muerte de Juan el Bautista. Y Herodes creía que Jesucristo era el Bautista. Otros pensaban que era Elías, otros decían que era Jeremías, y algunos que no tenían una opinión muy categórica decían algunos de los profetas, porque Jesucristo tenía las características de un profeta. Es decir, que algunos tienen una idea clara o una idea concreta, él es esto, es aquello. Otros pues decían, debe ser algún profeta. Y si ustedes estudian otros pensamientos religiosos, hay una serie de religiones que tienen ideas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, ustedes estudian el Corán. En el Corán Jesús aparece como un profeta. O sea, la religión musulmana no es contraria a Jesucristo. Claro que es diferente al cristianismo, pero en el Corán uno lee acerca de Jesucristo, acerca de María, y es en una manera positiva, pero nunca dándole el carácter de hijo de Dios. Ahora hay otra religión, de estas religiones extrañas que hay en el mundo, que tienen parcelado el mundo en 7 deidades. O sea, los 7 días de la semana están divididos en 7 personajes religiosos importantes. Y en esta religión, el jueves es el día que le toca a Jesucristo gobernar el mundo.
O sea, el viernes hay uno, el sábado hay otro, pero los jueves Jesucristo es el que gobierna el mundo. Y así hay otros que piensan que Jesucristo es un ser iluminado, un ser extraordinario, un ser especial, un gran maestro, un gran moralista. Pero, ¿para qué Jesucristo hace esa primera pregunta? Sencillamente para usarla como base. Después dice el Señor a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ahora, la pregunta importante es esa. Yo creo que Jesucristo no tiene mucha preocupación en saber qué es lo que piensa la gente de él. O sea, yo no creo que a él le da, como diría un cubano, ni frío ni calor si él cree que gobierna el mundo el jueves o todos los días de la semana. La opinión que tiene el mundo acerca de Jesucristo no es relevante ni importante. Fíjense ustedes, nosotros creemos hoy, en un mundo tan secularizado, pues algunos piensan que si la sociedad mirara al cristianismo con buenos ojos, o que si el alcalde se convirtiera, o que si el gobernador, o que si qué sé yo quién. Pero si ustedes leen la historia de la fe cristiana, la opinión de la sociedad nunca ha sido relevante en el trabajo cristiano. Vaya, ustedes quieren, por ejemplo, una situación más adversa a la iglesia que la historia del libro de los Hechos. Porque cuando, por ejemplo, cuando ustedes van a la historia del principio del cristianismo, el cristianismo surge como una religión muy humilde, muy sencilla. O sea, esto que tenemos hoy, países que se llaman cristianos y toda ese esplendor religioso del cristianismo nominal, eso es completamente extraño al Nuevo Testamento. El cristianismo se origina entre gente muy humilde, de la clase trabajadora. Inclusive uno de los problemas que se tuvo al principio con la literatura cristiana, la literatura del Nuevo Testamento, es que está escrito en un idioma que es el idioma del vulgo. O sea, el koiné era un griego muy popular. Por ejemplo, una de las críticas que se le hacía era que no estaba escrito en el idioma de los clásicos griegos. Jesucristo era un personaje sin ninguna trascendencia. Uno de los problemas serios que tiene el estudio de lo que llaman el Jesús histórico es que no hay documentación. O sea, uno puede averiguar más cosas de otros personajes de la historia, porque las crónicas se dedicaban nada más que a gente importante, y Jesucristo no era un tipo importante, era un hijo de la clase trabajadora, la clase humilde. Y el cristianismo empezó en esa forma humilde. Ahora, pasado un poco de tiempo, tuvo el agravante, además de tener el origen sociológico tan pobre, tuvo el agravante de que cuando se desprende la iglesia del judaísmo, recuerden ustedes que al principio se consideraban a los cristianos como una especie de secta cristiana, secta judía. Por eso es que el imperio no tenía problemas con la iglesia al principio. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos, por razones que no están muy claras en la historia, gozaban de unos privilegios con el imperio que no tenían algunos otros pueblos, y la religión judía era muy respetada. Además de eso, los romanos respetaban cualquier religión que no fuera política. O sea, porque ellos se dedicaban nada más que a adorar a sus dioses, no le importa. Si el dios se hacía político, ahí sí había problemas. Por eso es que a Cristo lo acusaron como político y no como Dios. Ahora, por algún tiempo se vio la iglesia como una especie de segmento judío. Cuando empezaron los choques dentro de la comunidad judía con el cristianismo, y empezó el cristianismo a desprenderse como una versión no judía, sino como algo totalmente nuevo, entonces que empiezan los problemas para la fe cristiana, es cuando empiezan las persecuciones, es cuando los cristianos son esparcidos. Ahora, fíjense ustedes,
Cuando los cristianos son esparcidos, se produce una explosión. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos? Estos que han alborotado al mundo han llegado hasta aquí. Y cuando ustedes estudian la historia, se dan cuenta que el cristianismo no tenía ningún prestigio social. Pero a pesar de no tener ningún prestigio social, y a pesar de ser perseguido, las persecuciones romanas fueron, algunos consideran que la única que superó, y algunos no, con las persecuciones romanas son las que más fama han tenido, pero la persecución del protestantismo en Francia fue probablemente peor que las persecuciones romanas. Ahora, fíjense ustedes, ¿para qué aludo a esto? Para que ustedes se den cuenta que el cristianismo en el libro de los Hechos se riega como pólvora sin tener apoyo social. Ahora, cuando Cristo dice, ¿qué dicen los hombres que digo yo? No es nada más que introducir la pregunta clave. Y decir, ¿y ustedes qué es lo que piensan? Porque el factor determinante en la historia del cristianismo nunca ha sido la sociedad ni los gobiernos de este mundo. El factor determinante han sido los cristianos. Por eso a Jesucristo lo que le importa es saber qué piensan ustedes que dicen que creen en mí. Porque lo que ha determinado siempre el vigor de la iglesia ha sido la vida de la gente de la iglesia. Y donde ha habido persecución, es una cosa extraordinaria. En los países de persecución es donde el cristianismo más se ha desarrollado, porque la persecución es una especie de depuración. ¿Ustedes saben cuándo se le empieza a llenar el cuarto de agua al cristianismo? En el siglo IV, cuando supuestamente Constantino se convierte. Que todos los historiadores no están de acuerdo en que Constantino se convirtió. Algunos historiadores lo que piensan es que Constantino era un político pero de alto calibre y se dio cuenta la coyuntura del cristianismo, y algunos piensan que eso por este signo vencerá, se lo inventó él. Vale, todos los historiadores no están de acuerdo con eso, pero algunos piensan que Constantino era tremendo político. En el momento en que el cristianismo se oficializa, empieza a tener problemas. Y empieza a tener luchas, y empieza a tener sus dificultades, porque entonces ser cristiano era una ventaja. Y entonces lo que le convenía a la gente era ser cristiano. Mientras el cristianismo fue perseguido, los que decían que eran cristianos sabían que se la estaban jugando. Y es cuando tiene significado Cristo para la persona que el cristianismo funciona. Entonces Cristo dice, ¿ustedes quiénes piensan que soy yo? Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le dice que eres bienaventurado porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que el concepto puro de Cristo no es producto de nacer en una sociedad que se llame cristiana. La experiencia del Cristo, del Hijo de Dios, para que funcione, no puede ser una experiencia nominal. Si usted, por ejemplo, en algunos países de América Latina, usted le pregunta, ¿y tú eres cristiano? No sé si en España hacen eso, pero en América Latina, en algunos países, tú eres cristiano, y dices, ¿qué tú crees? ¿Que soy un animal? Porque cristiano y humano es lo mismo, ¿no? Entonces, países te le preguntan, yo soy cristiano. A mí me bautizaron, por ejemplo, mis padres me bautizaron cuando yo era un bebé, sin contar conmigo, si yo quería bautizarme, no quería bautizarme. Y nací cristiano, y me crié cristiano. Aquí ustedes van, por medio altísimo de españoles, usted le pregunta qué es lo que son. Pues claro que soy cristiano, yo no soy musulmán, no soy judío, soy cristiano. Pero son unos sinvergüenzas en Venezuela.
porque es el cristianismo nominal. Para el cristianismo funcional es el cristianismo que se produce con una experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, Cristo, la pregunta es: ¿a quién soy yo? Puede ser contestada de muchas maneras. O sea, es legítimo, si a mí me preguntan quién es Cristo, decir: es mi Salvador. Y eso es teológicamente correcto. O si alguien me pregunta quién es Cristo, yo puedo decir: mi sanador. Y eso es correcto también, porque Cristo sana también. Y si alguien pregunta: ¿y quién es Cristo para ti? Es mi proveedor. Y eso es correcto también. Ahora, hay un concepto, una respuesta que se le da a esa pregunta, que esa sí es fundamental. Usted puede preguntar: ¿conoces a Cristo? Sí, lo conocen como Salvador, lo conocen como ayudador, lo conocen como... yo conocí un pastor que está allá con la presencia del Señor, que una vez fue un hombre a su oficina a pedirle que lo relacionara con un buen abogado, porque quería divorciarse. Dice: mire, estoy teniendo muchos problemas con mi esposa y quiero divorciarme. Pastor, ¿usted me puede recomendar un buen abogado? Y el pastor, sin mirarlo, le escribió en una tarjetita Jesucristo y se lo dio. Y cuando el hombre lo ve, dice: pastor, yo no estoy jugando, yo estoy en serio. Dice: yo tampoco estoy jugando, yo estoy en serio, es el mejor abogado que te puedo recomendar. Y el hombre se dio cuenta que el pastor no estaba jugando. Le dijo: no, ese es el mejor. ¿Tienes problemas en la casa? Este es el mejor abogado que yo conozco. Y el hombre entonces lo cogió en serio. Y luego da testimonio que Jesucristo enderezó su casa. Lo enderezó a él, enderezó a su mujer, enderezó a sus hijos, y fueron una familia feliz. Jesucristo es un abogado también. Puede ayudarnos. Jesucristo puede reorientar nuestra vida. Jesucristo puede abrirnos las puertas del cielo. Yo trabajé en una prisión en Cuba, asistiendo a la gente que fusilaban, y un día fui a la puerta, a una celda, a hablarle a un hombre del Señor, y me dijo: no, yo quiero que me busquen un cura. Yo le dije: yo te lo busco con mucho gusto, porque en la prisión donde yo trabajaba había un monje español franciscano, de la orden de los franciscanos, y él y yo establecimos muy buena amistad. Cuando este hombre me dice: yo quiero que me busquen un cura, yo le dije: con mucho gusto, yo te lo busco. Aquí hay uno que trabaja también aquí. Y le dije: me dejas, antes de buscarte al cura, me dejas decirte una palabrita. Y dice: está bien. Y en una cápsula le expliqué lo que es el Evangelio y lo que Jesucristo hace por nosotros. Y le dije: ¿quisieras aceptarlo como tu Salvador? Y me dijo: sí. Tuvimos un momento de oración. Cuando acabamos de orar, le dije: bueno, voy a buscarte el cura ahora. Porque cuando yo le dije que yo le buscaba al cura, yo no lo estaba engañando, ni lo estaba manipulando. Yo no le falto respeto a la gente. Y después de todo, lo iban a matar. El cura, si no le hacía bien, tampoco le podría haber hecho mucho daño. Te das cuenta, el tipo ya está doblando la esquina. Así que venga o no venga el cura, no creo que le podría hacer ni bien ni mal. Y entonces yo se lo dije con toda seriedad: yo te busco al cura. Una oración breve, le expliqué que Cristo había muerto para salvarlo. Él se entregó al Señor, dijimos amén, y le dije: te voy a buscar al cura ahora. Y me dijo: no, ya no me lo busques, que ya no me hace falta. Esa es una de las salvaciones que yo he visto fulminantes. Si yo me pongo a discutir con él de teología, que el cura es un hombre como yo y que yo puedo hacer lo mismo, se fastidia la cosa, nos enredamos allí, se forma la cosa, ¿tú entiendes? Y no, yo te busco el cura. Quiere decir que si a ese hombre ya le preguntan quién es Cristo, ¿qué es lo que él dice? Mi Salvador. Bueno, hay gente que no han tenido tiempo de conocer mucho más. A otro hombre en la celda, cuando yo lo voy a acompañar al lugar del fusilamiento, al salir de la celda le pregunto: ¿ya estás preparado para enfrentarte a la muerte? Y me dice: sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y salimos juntos al paredón de fusilamiento.
Ese hombre no tuvo tiempo para ninguna otra cosa, sino para tener a Cristo como Salvador. Es decir, que Cristo puede ser conocido como Salvador, puede ser conocido como el que enderezó nuestra vida, puede ser conocido como el que restauró nuestra paz, puede ser conocido como nuestro proveedor. Pero hay una manera muy particular de conocer a Cristo, y es la de conocerlo como Señor. Ahora, algunos dicen que si se conoce como Salvador, se conoce como Señor. No necesariamente. Yo conozco mucha gente que tienen a Cristo como Salvador, y yo no dudo que vayan al cielo, porque uno no es salvo por obras de justicia, sino por fe en Jesucristo. Yo conozco gente que son salvadas, pero gente que son completamente ajenas a la vida de iglesia. O sea, Dios no participa en la vida de ellos. Ellos administran su vida a su gusto. ¿Qué significa conocerlo como Señor? Fíjense, conocerlo como Señor significa aceptarlo como dueño absoluto de la vida. Cuando uno conoce a Cristo como Señor, el último acto de libertad que uno hace es el de llamarle Señor. Ahora yo les voy a leer dos pasajes de la Biblia y yo voy a ver qué tan claro les he puesto esta idea. Y después que se los lea y la respuesta que ustedes me den, entonces yo les voy a explicar. Miren ustedes, si ustedes van al libro de los Hechos, los dos pasajes están en el libro de los Hechos. Uno está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Es cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso. Recuerden que Saulo de Tarso consiguió cartas de las autoridades judías en Jerusalén para ir a meter en la cárcel o a maltratar a todos los que se llamaran cristianos. Y en el camino a Damasco tuvo una visión de Jesucristo. Y miren lo que dice aquí. Y cayendo él en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa dejar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora vayan ustedes de ahí al capítulo 10 del mismo libro de los Hechos y van a encontrar allí la historia de Cornelio, el centurión. Y miren ustedes cómo dice aquí. Y había un varón, empezando el versículo 1, en Cesarea, llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente cómo a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar, y él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo,
y atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común he comido jamás. Ahora fíjense ustedes, y aquí es donde viene la pregunta. Estamos diciendo que hay que leer la Biblia con ojo crítico. Acá, en el caso de Pedro, en el caso de Saulo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y acá, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Qué encuentran ustedes en esos 2 pasajes? No lo tienen que contestar en voz alta, pero para consumo privado. En el encuentro de Saulo con Jesucristo, Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en el encuentro de Pedro con Jesucristo, Pedro le dice: Señor, no, porque nunca he comido nada inmundo. ¿Qué le llama a ustedes la atención? Fíjense, la respuesta de Pablo, y esa es una de las cosas grandiosas en la vida de Pablo. O sea, todo en la vida tiene su explicación. Nosotros no vivimos en un mundo de casualidad, sino en un mundo de causalidad. El vigor de la vida de Pablo, que es el hombre que se considera como el teórico de la fe cristiana. O sea, hoy se le da mucho esplendor a muchos teólogos, y se habla de Lutero, y se habla de Calvino, y se habla de Orígenes, toda esa gente. Pero miren, el teólogo por excelencia es Pablo. De ahí es donde se nutren todos los demás teólogos. ¿De dónde saca ese vigor? ¿De dónde saca esa pasión? Miren, la raíz está ahí. En el primer encuentro con Jesucristo, cuando dijo: Señor, ¿quién eres? Jesucristo le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Ipso facto, inmediatamente que se le da esa información, ¿qué dice Saulo de Tarso? Señor, ¿qué quieres que haga? El vigor de la vida de Pablo y de su servicio tiene mucho que ver con la comprensión inmediata del señorío de Cristo. Y en el momento en que él sabe que es Jesús el Señor, Pablo olvida todo. ¿Se dan cuenta que no empieza discusión? Perdóname, pero yo estaba equivocado, perdóname por esto, pero mira, yo tengo cartas aquí, yo voy a hacer esto, los planes que yo tenía en la vida eran esto. No, en ese momento Pablo rompe con todo. Ya no le interesa que se había educado a los pies de Gamaliel, un futuro erudito judío, un futuro rabino. Lo único importante en el encuentro con Jesucristo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el gran problema de Pedro es que Pedro actúa contradictoriamente. Porque fíjense ustedes, no sé si para ustedes, pero si ustedes tienen en cuenta el marco de referencia del siglo I, lo que pasa es que Señor hoy es cualquiera. Yo soy Señor, a mí me dice el señor Gerardo de Ávila. Cuando voy al restaurante me dice: Señor, ¿quiere café? Señor, esto. Muchacho, yo soy gente grande, ¿verdad? Tú me dices Señor. Porque Señor hoy es un gentilicio. Una manera cortés de decirle caballero. Pero nosotros estamos leyendo un documento del siglo I. ¿Quién es Señor en el siglo I? Señor en el siglo I es el dueño de vidas y haciendas. Es el que tiene esclavos. ¿Qué es un esclavo en el siglo I? Porque cuando la gente lee en el Nuevo Testamento siervo, a
A lo mejor los españoles leen siervo y creen que es empleado, con todos los derechos y beneficios de la ley laboral de España. ¿Te das cuenta? No. Siervo en el Nuevo Testamento es un empleado protegido por el sindicato de trabajadores. Se fijan aquí a cada rato como hay lío con los trabajadores y se mete una huelga y se para esto y se para lo otro, ¿tú entiendes? Y se defiende. No. Siervo aquí es esclavo. Y esclavo en el pleno siglo I, ¿qué es lo que es? Pero en el derecho romano, la definición de esclavo en el derecho romano es instrumentum vocale, una máquina que sabe hablar. Si ustedes leen, por ejemplo, a uno de los grandes oradores romanos, a Varro, que menciono yo en el librito ese que traje, Varro hacía una distinción entre lo que él llamaba artefactos vocalizados y artefactos no vocalizados. Los artefactos no vocalizados eran los carretones y los artefactos vocalizados eran los esclavos. El instrumento vocal no es otra cosa en latín que máquina que habla. Porque para uno esclavizar tiene que deshumanizar. O sea, usted puede hablar de hombre enfermo, de hombre pobre, de hombre inculto, pero no puede hablar de hombre esclavo. Es conceptualmente contradictorio. Ahora, cuando usted usa esclavo y señor, usted establece una relación donde es absurdo que el esclavo le diga no al señor. O sea, el gran problema de Pedro, la contradicción de Pedro, es que él usa dos términos que son contradictorios. Son absurdos. Y en lógica, una de las leyes simples de la lógica, la ley de la contradicción, establece que cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. Y no señor es contradictorio. Con señor solamente se puede usar sí. Y entonces la otra cosa, todavía Pedro, no contento con la metida pata que da, de usar señor y no, todavía lo ensucia más. Y dice, porque yo nunca he comido nada inmundo. Ahora sí que se enredó la cosa, porque ahora le está informando a Dios. Como Dios no sabe. Ahora Pedro le está informando a Dios, no señor, mira, tú has cometido un gran error. Es que tú no te has dado cuenta, me has mandado a comer cosas que tú no sabías que yo nunca las he comido. Se dan cuenta que no está todavía contento con decir no señor, que ya es un disparate. Ustedes se imaginan en pleno siglo I a un esclavo diciéndole que no al dueño. ¿Se imaginan eso ustedes? Eso es inaudito, eso es inconcebible. No era importante eso. Pues hay un hecho en la vida de Epictetus. Epictetus es uno de los filósofos clásicos que a mí me gusta mucho. Quizás sea porque uno lee Epictetus y lee alguna de las ideas de Pablo y es como si estuvieran leyendo a la misma persona. Es muy... Epictetus es para mí un teólogo, un filósofo interesantísimo. Y era, claro, de los estoicos. Y entonces, Epictetus, que fue esclavo, un día su amo, que era un hombre muy áspero, le torció la pierna. Y Epictetus le dijo, si me sigues torciendo la pierna, me la vas a partir. Y el hombre se la siguió torciendo y se la partió. Pero fíjense, lo interesante es que Epictetus no le dijo, no me sigas torciendo la pierna. A él no se le hubiera ocurrido decirle al amo, no me sigas torciendo la pierna. Lo que le dijo fue, me la vas a partir. Y el hombre se la partió. Porque un esclavo no tenía derecho a decir no. Ahora, Pedro no solamente le dice a Dios, no señor, sino que pasa a informarle. No puedo comer porque nunca he comido eso. Fíjense,
Y esta noche ustedes van a decidir si quieren llamar a Cristo Señor o si le quieren llamar a Jesucristo nada más. Piénsenlo bien, porque si ustedes le dicen a Jesucristo Señor, ese es el último acto libre que ustedes van a hacer. A partir de llamarlo Señor, las ilusiones de ustedes pasan a un nivel secundario. Lo que ustedes habían planeado hacer con la vida de ustedes pasa a un nivel secundario. La educación de ustedes ya no es de ustedes. Es la educación que pertenece al Señor Jesucristo. Y si ustedes llaman a Jesucristo Señor y siguen viviendo por la cuenta de ustedes, ustedes le están faltando el respeto a Dios y a ustedes mismos. Porque están siendo inconsistentes con ustedes mismos. Y la psiquis humana está armada de una manera, quien la haya hecho. Esto ahora no es apologético para decir que Dios hizo la psiquis humana. Pero ustedes saben dónde derivan muchos de los problemas del ser humano hoy. Ustedes saben por qué tenemos en el mundo occidental una sociedad tan desajustada. Usted sabe el dinero que se gasta en tranquilizantes en el mundo occidental. Los millones de dólares que se gastan en fármacos que tienen que ver con problemas de sistema nervioso, de inquietud, de ansiedad, de angustia. Porque la psiquis humana está hecha de tal manera, quien la haya hecho, yo creo que la hizo Dios, pero en este caso no es importante decir que la hizo Dios. En este caso nada más importante decir cómo está armada. La psiquis humana está armada de tal manera que usted no puede afirmar una cosa con su boca y negarla con su conducta y no parar en la oficina del psiquiatra, tarde o temprano. Día más, día menos. Fue la oficina del psicólogo. Confesar un valor y violarlo en la conducta es como acelerar el coche y ponerle los frenos al mismo tiempo. Usted quema los frenos o quema la caja de transmisión. No existe el coche, hasta donde mi información llega, que aguanta acelerarlo hasta lo último con los frenos puestos. Usted quema uno o quema el otro. Cuando usted llama a Jesús Señor, la única opción que tiene es, ¿qué quieres que yo haga? Ya usted deja de pertenecerse. Ya su posición social no es suya. Ya sus propiedades no son suyas. Ya su tiempo no es suyo. Ya su vida no es suya. Usted ahora pasa a ser un administrador de los bienes de Dios. Usted ahora va a administrar su vida para la gloria de Dios. Usted va a administrar ahora su educación para la gloria de Dios. No se puede llamar a Jesús Señor y seguir administrando la vida de uno. Este es un criterio que muchos cristianos no entienden y piensan que solamente son los que han sido llamados los que tienen que renunciar, los que van de misioneros aquí o de misioneros allá o profesor de un seminario. No, mire, mi comprensión del Evangelio es que inclusive para aceptar un nuevo trabajo hace falta consultar a Dios. Los cristianos no estamos donde estamos por casualidad, sino por providencia divina, por providencia de Dios. Si usted le ofrece una posición ahora en Madrid, usted no puede, si es cristiano, coger un lápiz y sacar cuentas. Madrid, sí. No. Usted tiene que consultar con el Señor. Claro que usted va a hacer sus números, y claro que usted va a averiguar dónde va a vivir, y claro que no lo van a llevar por el espíritu. Usted tiene que alquilar un piso, usted tiene que, si tiene niños, ver la escuela donde va a poner los niños a la escuela. Yo creo
estoy diciendo, pero usted tiene que llevarlo a la presencia de Dios y decirle, Señor, es esta una puerta que tú abres. Usted no puede mudarse de donde está. Usted no puede de esta iglesia ahora, oyó que hay una iglesia, que sé yo dónde, y usted cree que se va para allá porque allá pues tiene sus amigos y le gusta. Si ustedes llaman a Cristo Señor, ustedes son propiedad de Él. Ya ustedes no se pertenecen. Y recuerdan que Pablo siempre vivió así. Recuerdan en el naufragio. Miren todas las cosas que le más pasan a Pablo. Y entonces dice Pablo una mañana, cuando estaban todos que no querían comer y todo, y les dijo, coman, porque anoche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien yo sirvo y de quien yo soy. Si se dan cuenta la fuerza. O sea, Pablo se hizo prisionero de Jesucristo. Así es como él pone en sus cartas. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, a mí me gusta más la traducción que está de acuerdo al mundo del siglo I. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, propiedad de Jesucristo. Que ahí la vida tan rica que tuvo Pablo. La pobreza de la vida de muchos cristianos es que ellos son los que gobiernan su vida. Aprender a entregarse al Señor y a consultar lo que Él quiere y lo que Él no quiere, lo lleva a uno a la dimensión de más esplendor que puede haber. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que resuelve todas las demás cosas. La vida cristiana de servicio es eso. Y cuando uno lo ve así, entonces ya uno no lo ve como un sacrificio. Hay gente que al principio de mi ministerio me cogían como lástima, ¿no? Porque decían que pérdida de la vida, ¿no? Mira este muchacho. Hasta mi familia, mi propia mamá, antes de ser cristiana, pobrecita, me decía, mijo, está bien que estés en la iglesia, pero no lo cojas muy a pecho. Para los cubanos no lo cojas muy a pecho significa, aquí lo dicen también, ¿verdad? No te vayas Otros me decían, mira, está bien que vayas a la iglesia, pero tú eres joven y tú tienes que disfrutar. Me veían como una víctima, como alguien que me enredaron, ¿te das cuenta? Y yo le voy a decir una cosa. Lo único que a mí, de la edad, porque algún día me alcanzará la edad, falta mucho todavía, pero algún día me alcanzará la edad. ¿Saben ustedes cuál es la única lucha que yo tengo con la edad? No es que me quiten esto, no me quiten lo otro. Por ejemplo, antes yo venía a España y me daba unas hartadas de queso manchego, porque para mí queso es manchego y lo demás son imitaciones. Olvídese de los holandeses y del qué sé yo quién, manchego. Esa gente inventaron el queso. Y yo venía y me daba una atracón de queso manchego. Pero descubrieron que tengo unas arterias tupidas. Y aunque los médicos no me pusieron dieta, yo mismo me puse la dieta y ahora yo pruebo un pedacito de queso manchego. Pero eso no me entristece, ¿por qué? Pues sencillamente porque, fíjense, yo tengo dos opciones. Llorar el no comerlo o disfrutar el recuerdo de las hartadas que me di. Entonces yo prefiero recordarlo. Cuando me como el pedacito que yo, la licencia que yo me doy del pedacito, me lo como y digo, muchacho, ¿te acuerdas cuando yo me hartaba contigo? Y ese pedacito me sabe de maravillas a mí, me sabe de maravillas. Que me quiten la sal, ya yo me quité la sal. Yo como muy poca sal, yo hago lo que poca gente hace, yo como huevos fritos sin sal. Que me quiten el azúcar. Ya yo me la quité, ¿saben por qué? Hace tiempo, porque leí que la diabetes puede pasarse, es más hereditaria, de abuelo a nieto que de padre a hijo. Entonces mi abuela fue diabética. Y entonces ya yo, por si acaso, porque yo pongo la té antes que caiga la gotera,
Pues ya yo he reducido el azúcar, yo tomo café expreso, sin ningún azúcar, como lo toman los hombres. Porque para mí echarle azúcar al expreso es como echarle hielo al Rioja, al tinto. Yo creo que eso son aberraciones, ¿te das cuenta? Pero bueno, yo respeto lo que le echan azúcar. Que me quiten esto, que me quiten el jamón serrano. A mí no me preocupa nada eso. ¿Saben lo que a mí sí me trabaja? Es que llegue el momento en que yo no pueda hacer esto que estoy haciendo ahora. Que yo no pueda servir al Señor. Yo a veces me busco unos líos, porque una vez aquí estoy en Madrid, en las afueras de Madrid, en un retiro de pastores, y me dice un pastor ya anciano: oiga, usted sabe que yo nunca puedo tener visitantes donde soy pastor. Y cuando me dijo eso el viejito, le dije: no se preocupe, que ahora usted va a tener un visitante, porque mire, tan pronto yo acabe aquí, yo tengo que ir a Salamanca, y de Salamanca yo voy a donde está. Pero yo ni averigüé dónde estaba el viejito, muchacho. Y cuando salgo de Salamanca, salí a las 8 de la mañana en tren de Salamanca, y llegué a la estación donde me estaba esperando el viejito a las 11 de la noche. Tuve que ir de Salamanca, creo que a Zaragoza, y de Zaragoza coger otro tren a otro, no me acuerdo qué otra ciudad, y de esa otra ciudad coger un tren de vía estrecha para llegar a Amposta Aldea. Y lo peor fue que cuando cogí el último trencito, se estaban hablando una lengua que yo no entendí. Aquí me voy a perder yo y no voy a saber cuándo llego, y bajó un aguacero. ¿Por qué? Porque un hombre que me dice que es pastor en una iglesia pequeña y que no tiene visitas, pues ahora va a tener una. Yo ni averigüé cómo se llegaba ni cómo no se llegaba, ni me preocupaba eso. Lo que me preocupaba era servir. Cuando yo acepté a Cristo como Señor, negocio a los 11 años, en un pueblito del interior de Cuba, no en La Habana. Las calles eran la calle que pasaba por frente a mi casa era de tierra. Y si había mucho viento, cuando usted salía de casa, tenía que cerrar los ojos, porque si no se quedaba ciego. Y en ese pueblito, con 11 años, empecé mi primer negocio. Yo no tengo la menor duda de que si yo hubiera seguido en el mundo de los negocios, yo sería hoy millonario. No me cabe ninguna duda. ¿Lamento yo no ser millonario? No, claro que me gustaría, porque el dinero no compra la felicidad, pero la puede alquilar por un fin de semana. No les quepa duda de eso. Y la buena vida es cara, ¿saben? Hay unas más baratas, pero como dice mi amigo Manuel, realmente no se pueden llamar vidas esas más baratas, ¿te das cuenta? ¿Lamento yo eso? No. El placer de amarlo y de servirlo. Cuando uno lo llama Señor. Ahora puede que ustedes lo llamen Señor, y el plan del Señor es que usted sea el presidente de la Generalitat, le llaman aquí, ¿verdad? No tiene que irse para el Himalaya, puede que usted sea el presidente sirviendo al Señor. Lo importante es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si esta noche ustedes le dicen a Él: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dios les va a dar a ustedes instrucciones precisas, categóricas, y ustedes van a ubicarse en un mundo de tal placer, en un mundo de tal gozo, en un mundo de tal felicidad, que podrán decir como Pablo: o que vivamos o que muramos, queremos serle agradables. Yo quiero tener un momentito de oración. Y si Dios te habla y tú le dices: Señor, ¿quién eres? Él dice: yo soy Jesús. Contéstenle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no tendrán que romperse la cabeza. Del altar de que hablamos el otro día en Romanos, de allí Dios se servirá. No
obligación de ustedes determinar qué van a hacer. Esa es obligación de Dios. Es obligación de ustedes decirles, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y en respuesta a esa pregunta que ustedes le hagan a Dios, Dios los tomará de la mano y con rumbo categórico, rumbo preciso, los va a conducir a una vida de servicio, a una vida de utilidad, a una vida de provecho, que solo la eternidad podrá medirla. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque podemos llamarte Señor y sabemos que esto no puede ocurrir sino a través de una experiencia espiritual de alma adentro, porque nadie puede llamarte a ti Señor sino por el Espíritu Santo. Y porque a Pedro no se lo reveló sangre ni carne, sino tu Espíritu. En esta noche yo te ruego que tú nos ayudes para que en lo profundo de nuestra alma tu Espíritu articule en nosotros, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Glorifica tu nombre, Padre Celestial. Estos hijos, estas hijas tuyas que están aquí en tu casa de oración, Señor, que se ponen en tu altar como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, y te están preguntando, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo sé que tú los tomarás de su mano y los guiarás en tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor.